Muy buenas tardes, amigos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva emisión de Los que Trastornan al Mundo. Hoy, 25 de febrero del año 2021, le damos muchísimas gracias al Señor por darnos la oportunidad de seguir desarrollando, pues, este tipo de actividades que buscan el crecimiento de cada uno en medio de tiempos álgidos, vulnerables, complicados, el poder entonces crecer en la gracia de Dios, responder a los desafíos que tenemos en medio de este nuevo contexto y sin duda alguna el poder dar a conocer a ese Cristo que ha trastocado a través de su salvación nuestra vida, llevándonos nuevamente a ser reconciliados con Dios. De allí, de que estando en casa, estando fuera de casa, cuidándonos, por supuesto, que nuestra vida, que nuestra familia, que la iglesia del Señor pueda compartir la buena noticia sin temor, pueda compartir las grandes maravillas, prodigios que constantemente Él hace en todos y cada uno de nosotros. Para mí es un honor el poder tener en medio nuestro al pastor Emilio Cobo. Emilio nos acompaña desde Valencia, España, y quiero que usted pueda prestar atención de lo que Dios ha venido haciendo desde temprana edad en la vida del pastor Emilio. Su nombre es Emilio José Cobo Porras. Él nació en Cuenca, España. Ha estudiado una diplomatura en Relaciones Laborales en la Universidad Jaime I. Desde la adolescencia decidió responder al gran regalo de la gracia de Dios, y de allí es interesante porque aún en su pronta juventud Dios le convidó, le invitó a poder prepararse y a poder entonces también descubrir los dones espirituales. Dentro de las muchas cosas, lo que más le ha apasionado es el poder enseñar, predicar, que desde entonces lo ha venido colocando en práctica. También Dios le permitió poder prepararse a nivel teológico. Estudió un grado en teología en la Facultad de Teología Protestante UEBE en Alcobendas, Madrid, y también es redactor de algunos artículos en la página evangélico reflexivo blogspot.com.es. Actualmente es pastor colegiado de la Iglesia Evangélica Bautista de Carle en Valencia, pastor interino de la Iglesia Evangélica Bautista de Torrent en Valencia, director de Juventud, y él me corregirá si lo pronuncio mal, de la Asociación Bautista Certeza de la Comunidad Valenciana, director nacional de la Juventud de la Unión Evangélica Bautista de España y director de Horizontes España, plataforma que durante estos últimos tiempos ha servido para la formación de líderes juveniles a nivel mundial. Dios también le ha permitido pues tener una hermosa familia. Él está casado con nuestra hermana Solange y de allí ellos tienen dos hijas, Paula y Teresa. Así que bueno, para nosotros todo un gusto, Emilio, que desde España nos estés acompañando. Sabemos la diferencia de horario. Acá todavía en Venezuela es tarde, allá ya es entrada la noche, pero todo un gusto de que a través de esta conexión podamos hablar del tema compañía. Así que bueno, tus primeras palabras para todos los que te van a estar viendo hoy y posteriormente. Adelante, Emilio. Sí, te escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias, Iván. Es un placer estar con vosotros. Esto es lo que nos permiten, ¿no? Los medios digitales, el poder vernos, escucharnos y aprender los unos de los otros, aún a pesar de la distancia. Y para mí es un privilegio y un placer estar con vosotros y poder aportaros dentro de mi humilde entendimiento de lo que es la vida cristiana y de lo que es la palabra del Señor acerca de este tema, que es un tema muy importante, sobre todo en lo que se refiere a la juventud y a la adolescencia, que sin importar tal vez el tema cultural y sin importar tal vez el tema de dónde se ubique, digamos, la convivencia entre jóvenes. Sí, de allí de que ha
ha creado pues interés de la comunidad, los que trastornan el mundo, el poder hablar del tema compañías. Darnos cuenta de que desde un primer momento Dios creó a Adán, pero de allí entendemos de que viendo algunas peculiaridades y viendo de que no quería verlo más solo, buscó compañera. Y de allí, pues, una infinidad de cosas que la Biblia nos va a mostrar. Y queremos que a medida que va transcurriendo, pues, este conversatorio, usted pueda estar muy atento de todo lo que se desarrolla o sale del tema compañías. Y de allí, de que nosotros podamos preguntarnos, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a las compañías? Y también compártenos un poco acerca de algunos personajes que la Biblia cita que mostraron una compañía positiva y una compañía de rasgos negativos. Sí, como parte del desarrollo social del ser humano, las compañías, sin duda alguna, constituyen el contexto dentro del cual las relaciones se fraguan, se consolidan o se desechan. Desde el principio, en la misma creación del ser humano, como bien comentaba Iván, podemos observar la necesidad socializadora de este y cómo Dios llena ese vacío de comunión entre iguales por medio de la creación de Eva. Eso ya desde el Génesis podemos entender la necesidad que existe de relacionarse. Ya la misma Trinidad ya tiene su propia comunión interna, su propia interrelación interna entre las tres personas de la Trinidad, pero el ser humano, una vez es creado, necesita de una compañía. Y en ese caso Dios la creó de manera idónea, de manera complementaria, y que es precisamente lo que el corazón del ser humano estaba necesitando en ese instante. A partir de ese momento y con la procreación y multiplicación del ser humano sobre la faz de la tierra, las compañías devienen en parte inseparable de la construcción personal de cada individuo. Las sociedades, como redes entretejidas de compañías, de relaciones y de afectos, influirán poderosamente en el criterio personal, en el desarrollo de la fe de cada uno de nosotros, en la toma de decisiones individuales de todos y cada uno de los componentes de esta sociedad. En la palabra de Dios, sin ir más lejos, podemos hallar compañías de todo tipo, o como también se diría aquí en España, juntas. Encontramos compañías de consanguinidad o de índole familiar, encontramos compañías de aprendizaje o discipulado, como puede ser tal vez la que tuvo el propio Pablo con Timoteo, la de diversión y esparcimiento, la de autoridades con respecto a sus súbditos o consejeros y también esas relaciones que son las que más valoran nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, como es las relaciones de amistad y de lealtad. Ejemplos claros de compañías buenas, pues los tenemos en las figuras, paradigmáticas de David y Jonatán. ¿Quién no ha leído acerca de esta hermosa amistad, de estos lazos inquebrantables de lealtad mutua, de apoyo en situaciones realmente críticas? Ahí vemos a esos amigos inseparables que compartían una fidelidad inquebrantable, así como la capacidad de ayudarse mutuamente y de comprenderse, incluso a pesar de los odios del padre de Jonatán hacia David, de comprenderse, de entender la mano del Señor en todo lo que estaba sucediendo en la vida de David y cómo de manera incondicional el uno se entregaba al otro en ese cariño, en ese afecto. Con respecto a las compañías dañinas, pues no podemos por menos, ¿verdad?, que considerar la vida de Sansón. Sansón le encantaba juntarse con lo peorcito, con lo peorcito de la sociedad, y no precisamente de la sociedad israelita, sino de la sociedad filistea. Ahí encontramos a este Sansón rodeado de aquellos jóvenes que eran enemigos acérrimos de su propio pueblo, con los que compartía francachelas y juergas de todo tipo. En el caso también un poquito especial de Job, en el caso particular de Job, si leemos la historia de este hombre que tanto nos enseña en cuanto a la respuesta que hemos de dar al tema del sufrimiento, en el caso particular de Job encontramos una paradoja en cuanto a las compañías, porque fijaos bien, sus amigos, sus supuestos amigos, se reúnen con él en su situación de prostración y desgracia, algo que les honra por un lado, pero si vamos leyendo la serie de discursos que cada uno de ellos va aportando a las reflexiones de Job, nos daremos cuenta de que a lo largo de esos pensamientos que trasladan a Job,
demuestran, la verdad, muy poquita empatía con el atribulado protagonista de este libro sapiencial que sin duda alguna nos sigue inspirando a pesar del tiempo. Sí, es muy bueno todo lo que has apuntado en cuanto a las compañías desde el concepto y recorriendo desde allí lo que nos dice la palabra, haciendo un alto para entonces también comentar de algunos ejemplos de buena y mala compañía. Dios nos ha creado como seres que tenemos esa necesidad de estar en sociedad, de estar acompañados. Y de allí la inquietud de cómo saber, sobre todo este tema para jóvenes, pero también adultos, si usted y yo estamos rodeados de buenas o malas compañías. Hay quizás una clave, hay un método para que podamos nosotros entonces darnos cuenta si estamos rodeados de buenas o malas compañías. Bueno, esto no es tan sencillo como proponer una fórmula, ¿no?, mágica que nos solucione, ¿no?, este tema, ¿no? Aunque en ocasiones es difícil determinar este extremo de forma clara, dado que muchas veces, y más todavía en el tiempo de la adolescencia y de la juventud, los sentimientos y las emociones, por no decir las hormonas, a menudo nos ciegan en relación a las verdaderas intenciones y motivaciones de aquellos que nos acompañan en la juventud. La palabra de Dios, sobre todo el libro de Proverbios, yo quisiera incidir mucho sobre este libro tan interesante y que nos aporta tanto en cuanto a la sabiduría de Dios acerca de las compañías, pues precisamente la palabra de Dios, las Escrituras y concretamente en Proverbios nos instruyen acerca de lo que constituye una buena o una mala compañía. Básicamente, la compañía que podemos considerar buena en su tono general, ¿vale?, porque sabemos que ninguna compañía es perfecta, puesto que ninguno de nosotros es perfecto y siempre pues hay errores, hay roces, hay algún tipo de conflicto, siempre en toda relación que digamos profundice un poquito más. La cuestión es que básicamente aquella que es buena o podemos considerar ciertamente óptima es aquella que en su carácter y dirección de vida podemos hallar coherencia entre su fe en Dios y sus acciones reales. Es decir, una relación en la que la incoherencia predomina no es una buena relación. Sin embargo, una relación en la que tú, cuando escuchas a la otra persona que quiere acompañarte en la vida, con independencia del lazo, ¿no?, que se quiera establecer, pues es algo que de alguna manera te anima a seguir cultivando esa amistad, cultivando esa relación. Además, también la prudencia, la sensatez, el consejo desinteresado, la bondad de esa persona, la apertura mental, la comprensión y empatía, algo muy importante que valoran también ciertamente mucho los jóvenes y adolescentes en sus compañías, su disponibilidad indiscutible. Todo esto son evidencias, son pistas claras de que relacionarnos con alguien así merece la pena, dado que nos enriquece, que nos vivifica en todos los sentidos, que nos ayuda a sobrellevar cualquier problemática que nos acucie. A ese carácter personal que se propone, digamos, como base para entender si es una buena compañía, hemos de aunar, lógicamente, que esa persona con la que queramos compartir tiempo, aficiones y pensamientos y reflexiones, esa persona debería tener un sistema de valores éticos y morales basados en la voluntad de Dios expresada en su palabra, una capacidad para la corrección mutua también sin reproches ni prejuicios. En cuanto a las compañías tóxicas, bueno, yo creo que uno conoce el árbol por sus frutos, ¿verdad? Y con el tiempo nos vamos dando cuenta de con quién estamos tratando exactamente cuando nos estamos relacionando, ¿no? Si los planes de esa persona son caóticos, son inmorales, son perversos, pues está claro, ¿no?, ¿verdad?, que esta clase de compañía no nos conviene en absoluto. Si su interés en una persona concreta está sujeto a aprovecharse de ella de algún modo, si menoscaba tu autoestima, si te traiciona a la mínima que se presenta, si falta la palabra dada, si nos avergüenza con conductas ciertamente reprobables, si manipula al amigo para lograr beneficios egoístas y si ultracritica todo cuanto hace la persona o todo cuanto dice la persona, pues no podemos por menos que pensar que la compañía no es precisamente la que necesitamos o la que nos conviene, por lo menos a largo plazo.
Creo que para poder entonces también ahondar un poco más en lo que tú has estado compartiendo, yo preguntaría, ¿es posible que dentro de la iglesia podamos encontrar también, así como la cara buena y noble de las compañías, una cara negativa que puede corroer, puede dañar, deteriorar quizás mi vida? Sí, o sea, es que esto no, a ver, muchas veces pensamos que dentro del entorno, digamos, más o menos seguro de la iglesia o de la comunidad de fe vamos a encontrar que todo el mundo es digno de recibir pues nuestra confianza, de entablar una relación concreta o de profundizar en cualquier lazo. A ver, esto tiene que ver más con personas que en realidad con entornos, porque sabemos que incluso dentro de nuestras iglesias hay personas que tienen doble faz, que son personas que de manera hipócrita pues aparentan una piedad, una falsa piedad que después con el paso del tiempo se va descubriendo. Y no siempre dentro del contexto eclesial vamos a encontrar precisamente aquello que necesitamos. Esto, pues lógicamente, puede afectar negativamente sobre todo a aquellos jóvenes o aquellos adolescentes que han intentado tener una amistad con algún miembro de la iglesia, un miembro joven también como ellos, y que después han visto traicionada su confianza o, como hemos visto anteriormente, ha sufrido algún tipo de problema relacionado con la toxicidad de la relación. Entonces, claro, eso va a provocar que inmediatamente piense, bueno, pues aquí todos son iguales. Aquí la hipocresía es lo que reina. Por lo tanto, yo prefiero tener un amigo fuera de la iglesia, que por supuesto podemos tenerlos, porque yo he tenido amigos fuera de lo que es el entorno eclesial que la verdad me han aportado muchísimo y con los que sigo teniendo una relación realmente excelente, aun cuando no tengan exactamente la misma fe o no piensen de la misma manera que yo, pero sin embargo están abiertos siempre a escucharme del mismo modo que yo pues también pueda hacer con ellos. Pero vamos, que sí, podríamos decir que es una moneda de doble cara. Por un lado, sí hay más probabilidades, por supuesto, hay más probabilidades de encontrar relaciones sustanciosas, relaciones realmente buenas para el joven. Pero, por otro lado, tenemos que tener también mucho cuidado de que no todo el monte es orégano, por lo menos es lo que se dice aquí en España, y que no todo es oro lo que reluce. Sí, hoy estamos hablando del tema compañías con el pastor Emilio Cobo. Hemos ahondado acerca de lo que nos dice la palabra de Dios y también hacernos la pregunta si usted y yo y las personas que nos están viendo en este momento y posteriormente lo harán, está rodeado de buenas o malas compañías, de poder entonces ver o tener algunos tips que nos ayuden entonces a percibir, pero creo que la clave, como bien tú decías, Emilio, es que aunque no hay una fórmula, el poder estar bien conectado con Dios, el poder conocer a Dios nos va a permitir discernir lo bueno y lo malo, y de allí entonces el poder abstenernos, el seguir incrementando, fortaleciendo una relación de amistad tóxica que lo que va es a poder deteriorar o dañar pues nuestro presente y nuestro porvenir. Pensar en beneficios o perjuicios que nos traen entonces a moldarnos a las buenas o malas compañías. ¿Cómo nosotros podemos entonces darnos cuenta qué compañía puede traer consigo un beneficio y qué compañía negativa puede traer consigo un perjuicio? ¿Cómo podemos responder a esto? Bueno, rodearnos de buenas influencias y de relaciones interpersonales valiosas siempre va a redundar en beneficios. Eso es algo que es lógico, ¿verdad? Podemos encontrar en esas relaciones buenas los beneficios de una autoestima equilibrada, de una confianza férrea en que siempre tendremos un hombro sobre el que llorar o siempre tendremos una mano amiga que nos ayudará en los instantes críticos que la vida nos presente, que seremos enriquecidos espiritualmente, de manera afectiva, de manera mental, incluso moral, que todo esto se va a convertir de alguna manera, y sobre todo en lo que es la etapa de la juventud y la adolescencia, se va a convertir en el cimiento de la personalidad del adulto futuro, de la adultez. En las buenas compañías también encontramos el beneficio de un espacio personal en el que poder desahogarnos sin miedo a las indiscreciones,
encontrar un refugio en el que no encontrar el juicio sistemático de actitudes, de prácticas y manifestaciones verbales que podamos realizar. Encontrar también, por supuesto, algo tan impresionante y tan poco valorado como es un vínculo de por vida que trascienda los intereses egoístas. Un entendimiento, en definitiva, de lo que los que nos acompañan nunca nos van a olvidar, siempre van a estar ahí para nosotros, aún a pesar pues, de las distintas vicisitudes por las que pasamos en la vida. Por el contrario, pues compartir la existencia con malas compañías va a mermar nuestro autoconcepto de quiénes somos, de qué es lo que aspiramos en el futuro. Nos va a involucrar, como también bien sabemos, y es la realidad de cada día, nos va a involucrar en delitos, en crímenes, bien como víctimas, bien como perpetradores o bien como cómplices. Nos va a introducir en el ciclo vicioso del pecado conductual. Va a minar nuestra concepción moral y ética de las relaciones en general, en esas relaciones que después tendremos más adelante como adultos. Y nos aboca, en definitiva, y de una manera más clara y más absoluta, a la miseria y a la bancarrota afectiva y espiritual. El peso de la presión de grupo, que eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta en cuanto al tema de las compañías en el momento de la juventud y de la adolescencia, el peso de la presión grupal, sobre todo en estos tiempos, suele ser mayor en relación a la clase de ejemplos y modelos perversos e inmorales que en relación con la imitación de ejemplos piadosos y temerosos de Dios. Es algo que podemos comprobar fácilmente de una manera estadística y sociológica. Es decir, en mi pueblo, aquí en Castilla-La Mancha, se dice que todo se pega menos la hermosura, y es cierto. O sea, es mucho más fácil incurrir en la imitación o mimetización de conductas perversas, de conductas depravadas, de conductas pecaminosas, que buscar la virtud en el modelo de una persona que realmente practica y vive el Evangelio del Señor Jesucristo. Sí, en estos tiempos que algunos consideran posmodernos y otros hipermodernos, en donde se habla mucho de relativismo, para mí surge una inquietud, y es la postura que las personas en cuanto a este tema de las compañías, estar rodeado de personas que puedan ayudarte a crecer en la gracia de Dios, o personas que hagan todo lo contrario. ¿Cómo es su óptica en este tiempo? ¿Cómo es su respuesta en medio de este tiempo? Porque sin duda alguna, y es algo de preocuparnos y de allí entonces tomar cartas en el asunto para poder entonces, a la luz de la palabra, el tratar de confrontar a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Como bien tú decías, el libro de Proverbios es un libro de un padre escribiendo un hijo, en donde él por experiencia le aconseja, le muestra un panorama entre lo que son los resultados de hacer lo bueno, lo correcto, y los resultados de hacer todo lo contrario. De allí entonces, ¿cuál es la postura de las personas hoy referente a esto? ¿Les resulta algo vital con todo lo que aún estábamos hablando? De poder evaluar, de poder entonces pensar con quién me estoy desenvolviendo, con quién estoy compartiendo, qué tan positivo es esto o qué tanto no lo es. O sea, ¿le es vital o es trivial? No es importante para ellos hoy el tema de las compañías, lo que puede ayudarnos o lo que no puede ayudarnos. Desde mi punto de vista, yo creo que el tema es vital. El tema es vital al menos para los adolescentes y para los jóvenes. Es decir, es sumamente crucial para ellos poder tejer una red de relaciones entre iguales que de alguna manera les permita encajar en el grupo, encajar en la pandilla o en la cuadrilla, como se dice aquí en España, ¿no? Tal vez el problema no esté tanto en el entendimiento que los jóvenes tienen sobre este asunto, sino en la trivialización que los padres demuestran al pensar que solo se trata de una etapa más del desarrollo personal de sus hijos, que en este estadio del crecimiento de sus hijos es natural sobrepasar los límites impuestos por la ley o por la moral, que es tiempo para disfrutar, para pasárselo bien, sin verificar si sus divertimentos se adecúan a los consejos y mandamientos bíblicos. Yo he llegado a escuchar a padres, y es algo que me entristece, ¿no? Porque yo como padre también de adolescentes, la verdad es que es algo que lamento.
pues escucho a veces a padres, incluso cristianos, justificar las rebeldías, justificar las gamberradas, justificar las travesuras de sus hijos adolescentes o jóvenes con una expresión, la verdad, yo creo que tendrían que hacérselo revisar. La expresión que utilizan es: yo también era así de joven, cometía errores y hacía tonterías, pero mírame, tan mal no he salido. Y claro, ese es el problema. Este discurso incentiva, aún más si cabe, a que sus hijos olviden que sus acciones tienen consecuencias, que tarde o temprano tendrán que hacerse responsables por ellas y que las compañías van a influir poderosamente en su capacidad decisoria. Es decir, la fortaleza que tiene el grupo en cuanto a la toma de decisiones es brutal para un joven. Y el joven que quiere encajar, el joven que quiere integrarse, el joven que quiere llamar la atención tal vez sobre un chico o una chica, según sea el caso, pues va a hacer lo necesario para destacar, y a veces esa forma de destacarnos precisamente está acorde con lo que nos dice la palabra del Señor. Para mí, personalmente, como padre y como creyente en Cristo, y sobre todo como una persona que trabaja entre jóvenes, me parece un tema que no podemos, desde el liderazgo de juventud, pero también como padres, no soslayar ni trivializar de ningún modo, porque los jóvenes no hacen de este tema un tema trivial, todo lo contrario. Ellos valoran, yo creo que más que nunca en todo el proceso de la vida, en la relación entre pares, ¿no? Como que se suele decir, ¿no? La relación entre iguales, la relación entre sus amigos de pandilla o de cuadrilla o digamos, que se suelen juntar normalmente pues para fines de semana, etcétera, etcétera. Hoy estamos hablando con nuestro hermano Pastor Emilio Cobo del tema compañías. Le invitamos a que usted pueda seguir allí en el chat, pues, haciendo sus comentarios. Si todo lo que hemos estado hablando ha creado, pues, alguna inquietud o tiene usted una pregunta, padre o joven que nos acompaña en este momento, puede hacerla. En su debido momento, pues, la haremos llegar, pues, a nuestro invitado. Mi estimado hermano, es interesante todo lo que hemos estado hablando referente acerca de las compañías, ¿ok? De poder entonces darnos cuenta lo vital, lo necesario que es y resulta para la vida de nosotros. Tomando en cuenta lo que quizás hemos escuchado en este momento, muchos de pronto pueden, luego de haber hecho una evaluación, darse cuenta de que gran parte de su adolescencia o de su juventud o su vida entera ha estado rodeado de personas que no han contribuido de todo a su crecimiento integral. Y esto el Señor pues le ha llevado pues a lo siguiente, ¿cómo entonces puedo comenzar a encontrar compañeros que me ayuden a crecer integralmente? En el que ya pueda tener pues la oportunidad de escuchar sabios y responsables consejos que me permitan a mí entonces enseriarme con Dios, responder al llamado que Dios me ha hecho y también entonces yo también desintoxicarme para entonces ayudar a otro en el crecimiento que es necesario para la vida en Cristo Jesús. Como he dicho anteriormente, el contexto en el que se desarrollan las relaciones y la elección de compañías es muy importante en este sentido. En el sentido de poder encontrar compañeros que de verdad me edifiquen, que de verdad me inspiren, que de verdad me hagan crecer y que me hagan también realizarme como persona. Si se sale de la esfera familiar y eclesial, algo que sucede precisamente en este tiempo de la adolescencia y la juventud, es mucho más probable que el joven encuentre peores compañías, peores modelos, que si centra tal vez su búsqueda en modelos piadosos de conducta en el entorno de la fe comunitaria. Y como he dicho antes también, aunque esto no es una garantía al 100% a la hora de hallar compañías edificantes y enriquecedoras, al menos existe una mayor probabilidad de encontrarlas. Yo pienso que como muchas cosas en la vida, todo es cuestión de ensayo y error. Es muy difícil decir, he encontrado a mis mejores amigos a la primera. Eso vamos, yo creo que es impensable. Yo creo que todos hemos tenido que ir probando suerte, hemos tenido que ir tomando pasos adelante en una relación X y poco a poco hemos ido viendo y comprobando si esa compañía nos convenía o no nos convenía.
yo pienso que la relación interpersonal debe darse de acuerdo a unas etapas de conocimiento mutuo que no deben acelerarse. Todo tiene que ser muy natural, es decir, no podemos apresurar una relación dando la confianza demasiado pronto o demasiado tarde. Hay que saber encontrar el tiempo, el momento en el que poder dar ese paso, digamos, de fe, porque en realidad es un paso de fe, ¿no? El poder depositar de alguna manera la propia interioridad, la propia persona, la propia esencia de cada uno. Y yo pienso que todas las etapas que conforman una relación deben de darse de manera natural y sin estridencias ni aceleraciones. Deben cumplirse desde la sabiduría que Dios nos da, porque el Señor nos da esa sabiduría necesaria para discernir, para hacer con nuestro espíritu crítico encontrar pues los pros y los contras, valorar, ¿no? Aquello que nos aportan y aquello que en realidad nos contamina. Y desde ese punto de vista y desde esa base podemos, lógicamente, desde los frutos que la compañía está mostrando en el día a día en la relación, desde las motivaciones y expectativas que la compañía tiene sobre la amistad o relación en cuestión, podemos entonces dar pasos mucho más avanzados en la profundización de una relación. Las marcas de una compañía satisfactoria y que fomenta el crecimiento y la madurez espiritual, mental y emocional, sin duda alguna podemos hallarlas en el manual de la palabra de Dios. Allí encontramos a personas y a principios básicos de convivencia, a principios morales, a valores éticos que encarnan, y sobre todo lo hace el propio Señor Jesucristo a través de los evangelios, pues encarnan, digamos, cuál debería ser nuestra compañía ideal. Ideal al 100%, perfecta al 100%, eso es muy difícil. Pero sin duda alguna vamos a encontrar en nuestro camino, si somos lo suficientemente sabios desde el discernimiento que nos da el Espíritu Santo, podremos encontrar a las personas que realmente van a cuidar de nosotros, nos van a escuchar y nos van a hacer crecer y madurar de manera integral. Hace un momento tú compartías con nosotros de que puede ser que dentro de la dinámica de una iglesia algún joven o adulto, cualquier persona pueda conseguir a alguien en el cual depositó su confianza, que le consideró como un amigo, pero que al final resultó no ser lo que mostraba. Es decir, de allí como que a esa persona se le viene el mundo encima. Al menos acá se dice de esta manera, acá en Venezuela, creo que también en otras partes, pero crea como una barrera, se bloquea a la persona en decir, ya no quiero saber más nada de amigos, considero que la amistad está solamente en Dios y lo he escuchado mucho. De allí de que tú has aclarado esto, pero ¿cómo entonces hacerle ver en medio de este proceso, porque es un proceso al que se va a someter ahora esta persona de sanar, de poder entonces, digamos, comenzar desde cero, en darse cuenta de que también no todas las personas hay que estarlas juzgando, sino poder también darle la oportunidad, como tú dices, de manera espontánea, de manera natural? ¿Cómo entonces ayudar a este tipo de personas que se han visto perjudicadas por esta situación en la que quizás nunca esperaron que les llegase? Bueno, yo siempre he pensado que todo también tiene que ver mucho con la madurez de la propia persona, del propio joven, ¿no? Si el joven es maduro y tiene un concepto equilibrado de lo que significa la doctrina de la naturaleza humana, que es pecaminosa, que si es capaz de entender que todos cometemos errores, que no siempre somos lo que aparentamos, que el ser humano tiene siempre esa deriva de querer dar una imagen que en realidad no se corresponde con las intenciones, digamos, genuinas de la persona. Si buscamos esa madurez, pues es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil entender que, bueno, que las personas no siempre son lo que nosotros esperamos. A veces también nuestras expectativas están un poquito idealizadas, ¿no? Y a veces pensamos o queremos ver en la otra persona algo que en realidad no existe, y eso, lógicamente, cuando vemos la realidad, eso nos puede llegar a defraudar.
lo más importante es eso, es inculcar a esa persona que ha pasado por esa situación complicada una enseñanza acerca pues, del corazón humano. El corazón humano es, ya lo sabemos, es bastante caprichoso, es bastante veleidoso, es confuso en muchas ocasiones y tenemos que dar la oportunidad a esos jóvenes que han sufrido ese trauma en concreto, darles, digamos, de alguna manera la enseñanza, la formación necesaria para entender esa realidad espiritual que todos compartimos. Y, por supuesto, pues animarles desde la pastoral a perdonar, a valorar que no se puede generalizar un grupo por una experiencia concreta. Es decir, no podemos decir, pues ahora como yo he tenido un percance o he tenido un accidente o he tenido un conflicto con una persona que me ha sido pues desleal, pues ahora va a resultar que todos los jóvenes cristianos de la congregación pues son de la misma cuerda. O sea, no podemos tampoco decir eso. Entonces tenemos que enseñarles, ¿no?, a esas personas, decirles es que no todo el mundo es igual. Esto es un proceso que no surte efecto a la primera, sino que hay que seguir probando, hay que seguir relacionándose. Cada persona es una persona distinta, diferente, y no todo el mundo es hipócrita, ni todo el mundo es inmaduro. Entonces, hay que tratar ya lo he dicho, desde la pastoral, ¿no?, desde el discipulado, de una manera tierna, de una manera franca, pero también de una manera sensible a esos jóvenes para que no dejen esa vertiente comunitaria que sin duda alguna es fundamental para entender la Iglesia, para entender la espiritualidad y para entender nuestra relación con Dios. O sea, necesitamos personas a nuestro lado, necesitamos amigos, necesitamos hermanos, necesitamos familiares, necesitamos socializar dentro, lógicamente, de los cauces que nos propone la palabra del Señor. Por eso hay que animarles, hay que levantarles la moral y hacerles entender que no todos somos parte pues, a lo mejor tal vez de una minoría de personas dentro de la Iglesia que pues, traicionan, engañan, faltan a la palabra o de una manera tóxica pues te manipulan, ¿no? Hablar de amistad o relación de amistad trae consigo deberes, responsabilidades, compromisos, desde lo personal, pero también familiar, desde lo eclesial. ¿Cuál debe ser entonces esos deberes, esas tareas a cumplir desde lo personal, familiar y eclesial en torno a este tema de las compañías? Personalmente, partiendo desde la base de la propia persona, personalmente uno debe supeditar cualquier decisión en lo referente a las compañías elegidas a lo que la voluntad de Dios nos muestre. Ese es el punto de partida. La oración y la reflexión nos permiten valorar los pros y los contras de una compañía a la luz de la revelación divina. Y no hemos de sujetar nuestras decisiones únicamente a nuestros sentimientos, que a veces son los que más priman a la hora de elegir una compañía. O a veces también fiamos demasiado nuestra elección a una imagen externa sugerente y atractiva de la compañía en cuestión, sino que debemos filtrar todas las experiencias de esa relación a través del consejo bíblico. Eso de manera personal, como punto de partida. Ese debe ser nuestro compromiso particular. Después, en cuanto al compromiso familiar, familiarmente los padres han de ser ese dique de contención necesario, sumamente necesario, para aconsejar, para guiar, para redirigir al joven o adolescente en lo que a las compañías se refiere. Por supuesto, es complicado, muy complicado, y a la experiencia me remito, la experiencia propia. Es complicado para unos padres poder conocer mejor las amistades o las compañías de sus hijos. No se puede tampoco caer en el error de ser unos padres sobreprotectores o unos padres policías o unos padres incluso que también se conoce en el argot, digamos, de sociología, esos padres helicóptero, ¿no? Sin embargo, a través de la conducta, a través de las actitudes que los hijos suelen copiar del grupo, las cuales suelen expresarse para bien o para mal de forma bastante visible y audible en el entorno del hogar familiar, los padres pueden asesorarlos desde su experiencia y, lógicamente, desde su conocimiento de las directivas bíblicas.
Eclesialmente también, la Iglesia tiene su papel, es muy importante su papel a la hora de enseñar a nuestros jóvenes y adolescentes, y en general, a todos los estratos de edad de nuestras iglesias, a saber escoger compañías. Eclesialmente hemos de proveer de los espacios y foros adecuados para la socialización de nuestros jóvenes y adolescentes, como pueden ser campamentos, retiros, reuniones conjuntas de uniones juveniles de diferentes ciudades, reuniones semanales en las que se conjuguen momentos devocionales con momentos formativos, con momentos de entretenimiento, etcétera. O sea, ahí se puede abrir un amplio abanico de posibilidades para que haya un encuentro entre jóvenes, entre adolescentes que tengan la misma fe y que estén bajo la cobertura de la Iglesia. La integración, por ejemplo, de la Iglesia, de los jóvenes en ministerios clave de sus actividades, la monitorización pastoral de cada uno de ellos, la oración continua por sus vidas, por sus necesidades, por sus estudios, por sus trabajos. Todo eso y mucho más, por supuesto. Esto solamente son pinceladas, ¿no?, de lo que la Iglesia puede y debe hacer para ayudar a los jóvenes a tomar decisiones correctas en relación a las compañías. Son ese compromiso de amplio espectro que tenemos para con las nuevas generaciones que forman parte de nuestras iglesias locales. Es decir, todos tenemos parte, responsabilidad y, por supuesto, un compromiso que cumplir para que nuestros jóvenes y adolescentes puedan encontrar relaciones que de verdad les llenen y relaciones que estén, por supuesto, autorizadas y con el beneplácito de nuestro Señor. Sí, surge para mí también en este momento que estamos tratando de hablar acerca del deber o del compromiso personal, familiar y eclesial de las compañías, sobre todo el tema familiar en cuanto a una compañía para toda la vida. Y esto lo quiero plasmar de la siguiente manera. Muchas veces surge en casa algunos inconvenientes con papá y mamá, cuando el joven va y le presenta a la que le gusta o se siente atraído, y de buenas a primeras puede que el papá, por características propias, diga: esa persona no me gusta o no me agrada. Surge un conflicto. Hay algunos que de pronto esperan un tiempo, oran, apartan al muchacho, hablan con él, pero a veces surgen entre ese tema de las compañías que son para toda la vida, en la etapa fundamental que es la juventud, en donde se toman tantas decisiones. ¿Cómo podemos manejar nosotros, siendo padres, a nuestros hijos ese asunto, sobre todo cuando muchos no reciben lo que quieren para en el momento? Es decir, que sea aprobado, que ya le den luz verde, que le digan: sí, vamos a planificar ya todo, estamos contigo, sino que a veces la respuesta del joven puede darse de: no le hablo a mi mamá, no le hablo a mi papá, es mi enemigo, él será que no piensa que yo también tengo derecho a casarme, a formar una familia. Pero también, si lo ponemos del lado de los padres, muchas veces, como dice la Escritura, en vez de tratar sabiamente la situación, lo que llevan es a exasperar a los hijos con un trato, ya sea públicamente o en privado, que no es el debido. Entonces, puntualmente referente al tema de las compañías para toda la vida, ese caso que es muy normal entre los jóvenes de nuestra iglesia, no sé si pasa ya en la congregación en la cual pastoreas, pero puede que sea acá también. ¿Cómo se puede entonces mediar o lidiar con esta situación en cuanto al deber, la responsabilidad de ambas partes? Bien, a ver, eso es una cosa muy normal. Es muy normal que nuestros jóvenes y adolescentes se enamoren y tengan sentimientos pues por chicos o por chicas, y eso es algo muy natural. Otra cuestión tiene que ver con las formas. Las formas son muy importantes. Es algo que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y se están perdiendo, digamos, esos protocolos, esas formalidades de antaño, que sin duda alguna lo que hacían era regular y reglamentar pues lo que tiene que ver con el dar a conocer a una persona, digamos, un poco más especial
a los padres. Bueno, yo puedo hablar de mi propia experiencia. Yo soy, por ejemplo, yo a mis hijas les digo que a menos que estén comprometidas con una persona de una manera real, de una manera seria, pues prefiero no tener que conocerlas, porque ya sabemos cómo son las cosas y cómo se pueden llegar a plantear las cosas en los tiempos de la adolescencia y la juventud, que hoy estás con una persona y mañana estás con otra persona y te peleas y encuentras otra persona. Y claro, lo que no puede convertirse la casa o el hogar es en como una especie de pasarela donde van desfilando los diferentes pretendientes, ¿no? Y eso es algo, porque es algo que... Esta sí, esta no. Claro, y eso no. Por un lado, es algo que los jóvenes deben entender. Deben entender en el sentido de que eso provoca más bien confusión en los padres que otra cosa. Y ellos mismos, con el paso del tiempo, se dan cuenta de ello. Claro, en ese mismo instante en el que tal vez los padres digan, pues mira, no, pues yo no te veo con esa persona. Bueno, el padre puede hacer ese tipo de comentarios, pero debe hacerlo siempre desde una actitud sensible. No podemos decir de una manera radical, abrupta, sin llegar a conocer incluso a la propia persona que se nos presenta, pues sabes que no te veo con esa persona o desapruebo por completo esa relación, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que saber tocar la fibra sensible de nuestros hijos, de cada uno de ellos. Tenemos que saber hablar, dialogar, conversar y no convertir eso en una auténtica pelea, ¿no?, dentro del hogar. A veces es difícil, porque sabemos que muchas veces los jóvenes se obcecan, ¿no?, se encabezonan, se obstinan, ¿no?, en que esa es su decisión y que ellos son los que mejor conocen su corazón y todas esas cosas, pero los hijos también tienen que entender que la experiencia es un grado y los padres tienen experiencia y seguramente sus padres tendrán historias que contarles acerca de que ellos también pasaron por ese momento. Los jóvenes a veces olvidan que los que somos padres hoy en su día fuimos hijos y que también tuvimos que enfrentarnos con situaciones así. Pero yo creo que un poquito lo que sí que se ha perdido, ¿no? Se ha perdido esa formalidad, ese respeto de lo que es el hogar, esa autoridad que tienen los padres todavía sobre los hijos que viven bajo su techo. Y eso es algo que harían bien los jóvenes en considerar. Los padres, por su lado, por supuesto, de tratar de no exasperarlos, tratar de no ser contundentes y demasiado secos a la hora de transmitir, pues, sus dudas o sus apreciaciones. A veces lo hacemos simplemente por el propio impulso sobreprotector, ¿no?, que sobre todo los padres tenemos con las hijas, ¿no?, con las chicas. Pero tenemos que buscar siempre ese equilibrio sin que el conflicto llegue a mayores, ¿no? Porque tarde o temprano, o sea, nuestros hijos han de volar del nido, eso lo sabemos, pero queremos que lo hagan con una persona que de verdad haya pasado tiempo con ellos, que se hayan conocido el suficiente tiempo, que no se dejen llevar por arrebatos y corazonadas y que de verdad atiendan sobre todo a los consejos que la palabra del Señor nos da continuamente en relación, sobre todo, a lo que tiene que ver con los lazos sentimentales. Sabes que ha surgido durante gran parte de mi vida la inquietud también de muchos de nuestros jóvenes, que no sé si en tiempos pasados se veía a los padres tan igual como ahora, pero he escuchado de algunos de nuestros jóvenes hoy diciendo: papá y mamá no son mis amigos, papá y mamá no puedo confiar en ellos. Tomando en cuenta eso, pastor, el joven que pueda estar escuchando en este momento, pues que ha crecido en un hogar cristiano o no, puede ver a sus padres como sus amigos o por qué algunos no terminan viendo a sus padres, porque puede pasar, mire, la vida entera y ven a sus padres simplemente como sus progenitores. Pueden decirle bendición, pueden honrarlos quizás ya crecido, ayudándolos económicamente, pero nunca lograron ver a sus padres como amigos. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? Quizás que también el cambio de este mundo, producto del mismo pecado, pues ha llevado a que nuestros jóvenes
vean con desconfianza y como aún muchas veces como enemigos a los padres. Bien, yo como siempre suelo decir, en el equilibrio está la virtud. Y ni una cosa ni otra. Es decir, los padres son padres. Eso es algo que tienen que entender los jóvenes y nuestros hijos tienen que entender que somos padres, no somos sus amigos. Sus amigos, como ellos comprenden perfectamente de primera mano, son muy distintos de sus padres. Y por lo tanto, los padres tienen un papel, que es un papel fundamental, que eso no quiere decir que el que no sean amigos de sus hijos no tengan una relación de cariño, de amor, de ternura, de comprensión, etcétera, etcétera, y de confianza. Pero los hijos deben entender que los padres están un peldaño por encima de ellos, que son los padres los que se ocupan de su sostenimiento, que son los padres los que se ocupan de darles lo que necesitan hasta que se emancipan, que deben entender que son los sacerdotes del hogar, que son los que gestionan todo lo que tiene que ver con la economía de la casa y que, por lo tanto, ellos, mientras estén cobijados en el hogar, deben sujetarse a las instrucciones, a los mandamientos, a las obligaciones y a las responsabilidades que conlleva esto. O sea, eso del amiguismo de los padres es algo que yo personalmente no acabo de entender. Es decir, yo no quiero ser amigo de mi hijo, yo quiero ser padre de mi hijo. Porque si no, ya para amigos ya tienen amigos que ya cumplen su papel y a veces pues sabemos hasta dónde llega el tema de la amistad. Pero claro, lo contrario, al convertirse los padres en personajes hieráticos, en personajes serios, severos, estrictos, que prácticamente el hijo tiene que hacer una genuflexión para dirigirse a ellos o tiene que rellenar instancias, esa frialdad tampoco, por supuesto que no. Hay que saber encontrar el equilibrio y buscar siempre el paradigma, el modelo por excelencia de lo que es un padre. Y tenemos a Dios, que es nuestro Padre, y vemos claramente que, por supuesto, que hay confianza, pero no podemos decirle como le diríamos a cualquier colega o a cualquier compañero, ¿no? O cualquier amistad, hablarle de esa manera, ¿verdad que no? Sentimos que es nuestro Padre, sentimos que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos provee. Lo sentimos, pero sabemos quién es. No podemos igualarnos como lo hacemos con nuestros amigos. Tenemos que saber cuál es nuestro lugar como criatura delante del Creador, pero también de nuestro Padre. Y con confianza podemos acudir al Señor, por supuesto que sí, pero no podemos hacerlo de cualquier manera tampoco. Y en ese sentido, yo poniendo, digamos, como punto de ejemplo y de modelo a Dios como Padre, pues es como puedo entender cómo debe ser mi relación con mis hijos. Pero de ninguna otra manera. Sí, también el tema de cómo ha cambiado la sociedad, porque hay algunos que en vez de tomar el rol de padre y desarrollar su rol como padre, buscan más es que caer en gracia como cualquier otro amigo. Y de allí, sobre todo, a padres cristianos, es importante el poder ir a las escrituras para poder entonces conocer la tarea y la responsabilidad. Bien, tú lo decías. No quiero ser amigo, quiero ser padre. Y a veces vemos padres que no se comportan como padres, sino que se comportan como amigos. De allí, de que nosotros entonces podamos entonces pensar en algunas estrategias para en este momento y posteriori emplear compañía. ¿Cómo podemos desarrollar desde la iglesia, Pastor Emilio? Tú mencionabas algunas cosas, pero ¿cómo podemos profundizar un poco más referente a estrategias que podamos emplear para rodearnos de compañías que en todo tiempo honren a Dios? Que a pesar de que, bueno, en el llamado el Señor pueda enviarles de un lugar a otro, esa amistad pueda allí siempre mantenerse y pues cuando uno más necesite a esa persona, contar con ellos para ser aconsejado, para ser alguien que le motive, para ser alguien que pueda estar también en momentos puntuales o clave de su vida. Eso es. Yo pienso que la primera estrategia que podemos utilizar para granjearnos, ¿no? la amistad o la compañía que agrada a Dios es la oración delante de nuestro Padre. A través de la oración podemos colocar ante su presencia a las personas con las que hemos de entablar
previsiblemente una relación significativa y la oración es algo fundamental. Poner delante del Señor a esa persona con la que vamos o en un futuro o ya estamos inmersos en esa relación y de alguna manera encomendarla al Señor y esperar, por supuesto, de Dios una contestación que determine cuál ha de ser nuestro siguiente curso a seguir. La segunda estrategia, pues, es buscar consejo y asesoramiento, bien de nuestros padres, en el caso de que sean cristianos, o bien de nuestro mentor, en el caso de que el joven esté inmerso en un proceso de discipulado y de formación espiritual, o bien al pastor de la congregación, ¿no? Escuchar atentamente los consejos de estas personas nos van a permitir, y van a permitir a nuestros jóvenes, tener una percepción lo más nítida posible de lo que más nos conviene en términos relacionales. Y la tercera estrategia, pues también a mi modo de ver, es integrarse en el grupo juvenil de la iglesia local, crear lazos de amistad con el resto de iguales que la componen y lograr un círculo de compañías que tienen en común el amor por Dios, el modelo de Cristo, y lograr un círculo de compañías en los cuales la guía del Espíritu Santo, esa inestimable brújula que tenemos siempre en nuestro corazón, nos ayude a tomar decisiones y elecciones correctas. Cuando se comparten los sentimientos y los afectos espirituales similares, es mucho más sencillo descubrir compañías beneficiosas y duraderas que inspiran. Esa es la verdad. Estamos llegando al final de esta extraordinaria entrevista en compañía del pastor Emilio Cobo desde Valencia, España, y no podemos pasar por alto aquellos que han hecho pues el esfuerzo y han estado durante esta entrevista. También ha hecho sus comentarios, por allí leí una pregunta y bueno, vamos a reconocerlo en medio nuestro, pastor Emilio. Saludos de Neisset Marval, dice buenas tardes, Dios le bendiga, saludos desde Perú. Lau Rodríguez nos saluda también, la hermana Yasmín Ojeda, bendecida tarde hermanos. Donato Hernández dice buenas noches, bendiciones desde Tenerife, España. Saludos también de Winger Gabriel Medina. Nuestra hermana Yasmín hace un comentario en virtud a lo que hemos estado hablando durante esta tarde y noche allá en España. Creer en las amistades sin apegos, ya que las emociones son variantes, constantes en todo ser humano y muy natural en todos. El pastor David Silva también escribe por acá, dice saludo Emilio e Iván, bendiciones y abrazos desde Barcelona. Joana Revilla nos saluda, buenas tardes, Dios les bendiga. Carlos Falcón dice buenas tardes, bendiciones. Y hace una pregunta, pastor Emilio. En el caso de ser el único miembro cristiano de la familia, ¿cómo puedo sobrellevar esa compañía o convivencia? Bueno, es una muy buena pregunta y es algo que aquí en España yo creo que tenemos muchos asumido. Yo no es mi caso de manera particular porque yo soy creyente de segunda generación, pero sí puedo hablar en lo que respecta, por ejemplo, a mis padres, que fueron creyentes de primera generación y cuyos familiares no son creyentes. Hasta el día de hoy, básicamente, ninguno cree en el Señor y, lógicamente, pues van a haber conflictos, van a haber roces, van a haber diferencias, van a haber presiones y es difícil. Pero también tenemos en cuenta que incluso, diría yo, que aquel que está solo ante el peligro, entre comillas, de tener que vérselas con una familia que no es creyente y que incluso puede llegar a tener creencias absolutamente opuestas a las nuestras, es un acicate, es una motivación más, porque yo creo que el Señor nos ayuda precisamente en esos instantes difíciles, duros, complicados, a buscar aquello que nos es común fuera de lo que tiene que ver con la fe. Es decir, uno puede seguir formando parte de la iglesia, de la familia, puede seguir formando parte de la dinámica de nuestros familiares, siempre y cuando cualquiera de las cosas que se vayan a hacer no atenten contra nuestra conciencia, no atenten contra lo que nosotros estimamos que es la voluntad de Dios. Pero yo pienso que se puede compaginar. O sea, es muy importante, precisamente para esas personas que se encuentran así solas, dentro de una familia que no es creyente, es el testimonio, es la oración.
A veces nuestras palabras no los van a convencer, vamos a tratar de comunicarles y de compartirles el Evangelio, va a ser como si les hablásemos a la pared, es algo que mi padre mismo me ha contado muchas veces, incluso vamos a tener animadversión por parte de algunos miembros de la familia, pero nosotros hemos de poner todo de nuestra parte para buscar la paz con todos, sin renunciar, lógicamente, a nuestra fe y buscar también ese modelaje, ese testimonio personal a través del cual puedan ver en nosotros que realmente el Señor nos ha cambiado, que tenemos una vida espiritual que realmente es atractiva para ellos. Y en la medida posible ayudar, seguir ayudando, seguir colaborando, seguir participando y siempre, pues lógicamente, como he dicho antes, sin renunciar a nuestras esencias cristianas, por supuesto. Bien, damos muchas gracias al Señor por tu vida, pastor, por el tiempo que nos has permitido, pues, estar con nosotros. Ha sido enriquecedor el poder nutrir nuestra mente y nuestro corazón a través del tema compañías. Y bueno, creo que vamos a ir cerrando y nos gustaría, sobre todo para aquellos que van a ver también este video en algunas horas, en otro momento, ¿dónde podemos entonces conseguir de pronto a Emilio Cobo? ¿Alguna red social o también comentar de Horizonte? ¿Okay? Que sobre todo para los jóvenes líderes, el poder entonces empaparnos, conocer de lo que es Horizonte. Así que bueno, es tu tiempo para ir ya cerrando este tiempo de entrevista. Adelante. Sí, gracias por la oportunidad que me brindas, Iván, para poder pues traer ante vosotros un programa online absolutamente gratuito de formación de liderazgo para la juventud, donde se tratan temas precisamente como el que tiene que ver con el tema del desarrollo afectivo, desarrollo espiritual, desarrollo de la fe del joven y del adolescente, de cuáles son las herramientas que podemos utilizar para llevar a cabo la misión cultural que tenemos por delante. Y este programa, que es un programa que en principio estaba únicamente acotado en Europa, pues se ha convertido apenas hace un año en un programa global, en un programa mundial. De hecho, yo ya llevo 5 años aproximadamente como mentor, como, digamos, una persona de apoyo para aquellos alumnos que quieren participar en este programa de habla hispana. Hay diferentes idiomas, por supuesto, está en inglés, en francés, se están estudiando otros idiomas como el hindú, etcétera. Pero en lo que me compete a mí, como es el castellano, estoy a disposición de cada uno de aquellos que quieran realmente profundizar sobre el conocimiento de nuestra juventud, sea cual sea la cultura en la que estén involucrados, y, por supuesto, de cómo lograr pues eso, uniones de jóvenes fortalecidas de manera espiritual, de manera también devocional, lograr que nuestros líderes vayan surgiendo poco a poco en nuestros diferentes países para liderar, ¿no?, las nuevas generaciones que están por venir. Este curso se oferta en la página de la Alianza Bautista Mundial, aunque está en sus siglas en inglés, que es www.bwa.org. Ahí vais a encontrar este programa que se llama Horizontes, Horizons en inglés. Y ahí pues hay una serie de módulos que pueden hacerse con absoluta comodidad, dependiendo de la disponibilidad de cada uno de los alumnos, con un mentor, como en este caso yo y otros muchos más que se van incorporando poco a poco a este programa, que vamos de alguna manera es a recoger, ¿no?, las reflexiones, las conclusiones que muchos de los alumnos nos traen, y también aportarles nosotros en ese feedback a través de este programa online. Como he dicho antes, es absolutamente gratuito. Está auspiciado por la Baptist World Alliance y, por supuesto, os animo a que busquéis en esa página, o incluso también podéis poneros en contacto conmigo en el correo electrónico emilio.j@hotmail.es por si queréis y necesitáis algún tipo de información extra. Y eso es el trabajo que estamos realizando, que creemos que está siendo beneficioso para nuestras juventudes y sobre todo para los líderes que las componen.
Bien, gracias, Emilio. Sabemos de que Dios va a seguir dándote la oportunidad de hacer más conexiones con diferentes hermanos y hermanas de no solamente Venezuela, sino otros países para que este trabajo pueda hacer mella en la mente y los corazones de nuestros jóvenes, formar jóvenes con el carácter de Cristo y que de esta manera podamos también ver grandes y maravillosos resultados en su trabajo a nivel personal, en su trabajo a nivel familiar, en su trabajo en la iglesia y sobre todo en la sociedad, una sociedad en la cual necesitamos seguir trastornando a través de la buena noticia, a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para mí y para todos los que formamos parte de la comunidad, los que trastornan el mundo, como siempre le digo a los invitados, y te lo dije previamente, que este no sea debut y despedida, sino de que podamos agendar para otro tema. Ha sido todo un honor que hayas hecho en tu agenda un espacio para acompañarnos. Así que bueno, unas últimas palabras para los que te están viendo y te verán después. Sí, quisiera hacer una reflexión final y así ya termino y hasta la próxima, si Dios quiere. Como hemos podido ver, las compañías son un elemento inevitable que afecta a toda persona instalada en la sociedad. Existen compañías tóxicas, las cuales pervierten y destruyen el ideal bíblico de amistad, y compañías edificantes e inspiradoras que se ajustan en su mayor parte a las especificaciones que nos transmiten las Escrituras. Pero la mejor compañía, aquella que debe ser el estándar de cualquier otra compañía que forme parte de nuestras vidas, es la de Cristo. Nuestro amigo, nuestro maestro y nuestro Señor. Por eso, conociendo mejor a Cristo, imitando su modelo ético y afectivo y aspirando a crecer espiritualmente a su semejanza, es que podremos aspirar a hallar amistades, relaciones de confianza y compañías benditas. Por eso, comprobando a los posibles candidatos por los que podremos llegar a relacionarnos de forma más estrecha y profunda en nuestras vidas, con la figura y con la ética de Cristo, llegaremos a valorarlos de la manera más acertada y segura. Para mí ha sido un auténtico placer compartir este tiempo con vosotros. Estoy también a vuestra disposición para otras conexiones, para seguir hablando sobre temas que realmente son interesantes y cruciales para el entendimiento de nuestra juventud bautista. Amén. Fuerte el abrazo para ti, para los tuyos y para todos ustedes. Nos reencontramos con el favor de Dios allí. Estén atentos a nuestras diferentes redes sociales, Instagram, Facebook. En marzo comenzamos nuevamente con otros temas, con otros invitados y esperamos contar con ustedes, así que corran la voz y esperamos de que este contenido, si usted no llegó a tiempo, pueda verlo y compartirlo con sus jóvenes, pueda compartirlo con padres y representantes que hacen vida en sus diferentes iglesias, esperando de que pueda ser de mucha bendición, impacto, responsabilidad de cada uno de nosotros en poder entonces trastornar a este mundo a través del Evangelio de Jesucristo. Así que tengan una feliz tarde acá en Venezuela, una feliz noche allá en Europa, en España, y nos reencontramos entonces en unos próximos días. Hasta luego.